Alberto Fujimori, uno de los hombres más queridos y más odiados del Perú, es un político e ingeniero agrónomo peruano-japonés con ambas nacionalidades de nacimiento, expresidente de la República del Perú, desde el 28 de julio de 1990 hasta la vacancia por incapacidad moral declarada por el Congreso. Actualmente se encuentra en prisión en el penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, Lima, tras ser condenado por diversos crímenes como violación de derechos humanos, corrupción, peculado y usurpación de funciones, entre otras. El día de hoy conoceremos qué sucedió en el primer gobierno de Alberto Fujimori. Quien les habla, Alexandra Pandura, de Quinto A de secundaria. Empecemos. ¿Qué sucedió en el primer gobierno de Alberto Fujimori? Desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias. Después de tal humillación que vivió Mario Vargas Llosa, estas fueron las palabras de Alberto Fujimori. Creemos que por delante, para esta segunda vuelta que se viene, hay muchísimo que hacer, hay muchas ideas que confrontar. Mario Vargas Llosa, después de la primera vuelta, citó a Alberto Fujimori a una reunión para conversar, ya que Mario Vargas Llosa intentó renunciar a la segunda vuelta para evitar la vergüenza de perder ante Fujimori. Claramente toda la población peruana estaba desatada por todos los resultados que habían pasado y se preguntaron, ¿qué pasaría con Mario Vargas Llosa? Alberto Fujimori, después de aquella cita que tuvieron, decidió no aceptar, ya que él había dicho que iba a seguir las reglas de la Constitución y sí llegaría a dar una segunda vuelta. Los votantes de Mario Vargas Llosa estaban desconcertados con todas las decisiones que había tomado. Y mucho después, cuando Mario Vargas Llosa decidió irse a una playa por 10 días, estar solo con el silencio. Desde junio de 1990, Alberto Fujimori venció a Mario Vargas Llosa con el 62.32% de los votos. Fujimori ha sido el líder de 6 agrupaciones políticas distintas: el Movimiento 90, el Partido Nueva Mayoría, el Movimiento Vamos Vecino, la Alianza Perú 2000, el Partido Si Cumple y la Alianza El Futuro. Fujimori inició su gobierno el 28 de julio de 1990. Pronto se desvinculó de los grupos evangélicos e informales que le habían apoyado inicialmente y debido a la falta de cuadros gubernamentales. La política de gobierno dependió de la asesoría del Ejecutivo de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, FMI, que enviaron especialistas para aplicar sus planes de shock económico. En estas circunstancias que su asesor, el ex capitán Vladimiro Montesinos, empieza a ocupar el rol preponderante en su gobierno. La economía y su caída, el Fujishock. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. Fujimori, a diferencia de Mario Vargas Llosa, había negado la implementación de un shock económico durante su candidatura. Sin embargo, a los 9 días de la toma del poder del 28 de julio de 1990, el gobierno tuvo que seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Es por ello que el 8 de agosto de 1990, el presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado, salió en cadena nacional anunciando una reestructuración de precios que sería conocido como el Fujishock. Esta medida del gobierno permitió controlar la inflación, pero provocó la devaluación de los salarios de la mayoría de la población. Era la primera de muchas reformas de tendencias liberales y algunas de capitalismo clientelista, que ocasionaron la eliminación del control de precios y el posterior cambio de moneda al nuevo sol, el cual reemplazaría al INTI, con una equivalencia de 1 millón de intis por cada nuevo sol. Si bien llegó a estabilizar la vida económica y permitió la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional, así como la privatización de la Compañía de los Estados, se redujo al mínimo la actividad sindical y aumentó la actividad económica informal. La inflación comenzó a caer y empezó a llegar capital de inversión extranjera. En 1994, la economía peruana creció en un 13%. Atentado en Tarata. El atentado de Tarata de 1992 consistió en la explosión de un coche bomba en la cuadra 2 de la calle Tarata, en el centro del distrito de Miraflores, en la ciudad de Lima, Perú, realizada el 16 de julio de 1992 por el grupo terrorista Sendero Luminoso. La explosión fue parte de una campaña mayor de atentados en la ciudad de Lima durante la época del terrorismo. El lugar donde ocurrieron los hechos es una zona comercial dentro de una zona de clase alta de Lima. 2 vehículos, cada equipado con 250 kilogramos de explosivos, explotaron en la mencionada calle a las 9:15 p.m., matando a 43 e hiriendo a más de 200 personas. El atentado fue el comienzo de una serie de ataques senderistas contra el Estado peruano de una semana de duración, que en total causaron 40 muertes y tuvieron en zozobra a la capital. El líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, declaró que lo que pasó en Tarata fue un monstruoso error. Masacre en Barrios Altos, abuso de autoridad.
La noche del 3 de noviembre de 1991 se llevaba a cabo una fiesta popular, una pollada, en el primer piso del inmueble ubicado en el Jirón Guanta número 840, para conseguir fondos para reparar el servicio de desagüe de la quinta. Aproximadamente a las 8:30, 6 individuos armados y encapuchados entraron al edificio luego de bajar de 2 vehículos. Dispararon con sus fusiles a los asistentes sin mediar explicación. Los atacantes todos tenían el rostro cubierto con pasamontañas. Al entrar, ordenaron a los asistentes de la reunión a atenderse en el piso, donde les dispararon indiscriminadamente por cerca de 2 minutos, matando a 15 de ellos, incluyendo a Javier Ríos Rojas, un menor de 8 años de edad, e hirieron seriamente a otras 4 personas. En aquella pollada se encontraban 15 personas presuntamente vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso, los cuales fueron asesinados, incluyendo a un niño de 8 años. Los atacantes, que posteriormente fueron identificados como elementos del Grupo Colina, un destacamento paramilitar formado por miembros de las Fuerzas Armadas del Perú. Esta masacre es vista como un símbolo de las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el gobierno del por entonces presidente Alberto Fujimori, y desde ese momento las personas juraron nunca olvidar aquel momento. Golpe de Estado de 1992. Como presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. Prensa, compadre. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. El autogolpe de Estado del Perú de 1992, también denominado como Fujimorazo, fue un golpe de Estado propiciado el domingo 5 de abril del año mencionado por el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. En este se disolvió el Congreso de la República, se intervino el Poder Judicial, al Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Además, hubo persecución de miembros de la oposición y secuestro de otras personas. El 82% de la población, según encuestas de la época, apoyó esta medida por el desprestigio del Parlamento. La captura del siglo. Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la DINCOTE capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista causante de la muerte de 25.000 personas y provocador de daños materiales que pasan los 20.000 millones de dólares. Se trata, señores, de una información esperada por la civilidad entera y que debe llenar de satisfacción al Perú entero. Repetimos, Abimael Guzmán ha sido capturado. El sábado 12 de septiembre de 1992, minutos después de las 8, un cuerpo élite de la policía antisubversiva ingresó a una vivienda de 2 pisos en el distrito limeño de Surquillo. En el segundo piso capturaron a Abimael Guzmán Reynoso, alias Presidente Gonzalo, el líder máximo del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. La captura del hombre, que había teñido de sangre al país, se regó rápidamente. El Perú vivió una noche eufórica, feliz. Primero, en los vecinos de la cuadra 4 de la calle 1, de la urbanización Los Sauces. Los ciudadanos salían, aplaudían, rezaban, lloraban al enterarse de quién había sido su vecino durante esos meses. Lo mismo sucedió en Miraflores, que en julio de ese año había sufrido un atentado en la calle Tarata y en todo el país. Con el tiempo se conocieron detalles sobre este trabajo de relojería. Estuvo a cargo del Grupo Esencial de Inteligencia, GEIN, creado en el interior de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, DINCOTE, en marzo de 1990 con el fin de capturar a la cúpula del feroz Sendero Luminoso. Jefe en el campo de la Operación Victoria fue el mayor Benedicto Jiménez. El jefe en el campo de la Operación Victoria fue el mayor Benedicto Jiménez. Lo llamaban en clave el cachetón. Lo atraparon disparando solo una bala al aire. Se trató de un trabajo de inteligencia impecable. «Tranquilo, muchacho, ya perdí», le dijo Guzmán al entonces alférez Julio Becerra Ardilla, que lo encontró en un escritorio en el segundo piso de la vivienda. Ardilla y Gaviota, la policía Cecilia Garzón, fueron los primeros en ingresar al domicilio. El trabajo involucró a 82 agentes que a lo largo de 2 años realizaron una docena de misiones de observaciones, vigilancia y seguimiento. Gracias a la Policía Nacional del Perú, al gobierno de Alberto Fujimori y a su ayudante, Vladimiro Montesino, podemos decir que hoy somos libres del terrorismo.
Muchas gracias. Quien les habla, Alexandra Panduro, de Quinto A de secundaria.